El padre Benjamín Pereira nació en Chile, fue al Colegio de los Sagrados Corazones y allí se despertó su vocación sacerdotal, muy temprano, a los 17 años. Ingresó en el seminario, realizó sus estudios y se ordenó de sacerdote en 1960. Es muy interesante poder saber que el padre Benjamín es doctor en teología. Tal vez a algunos se nos escapa este pequeño, gran detalle. Doctor en teología en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Y lo que más importa, en realidad, además de todo esto que es fundamental, lo que es más cercano es la paternidad que él tiene, ¿no? O sea, yo le decía hoy a Mercedes, y siempre lo decimos en realidad, el padre Benjamín vive a 10 centímetros del piso. Porque ya vive en el cielo, está en el cielo permanentemente, pero no ahora. Cuando estábamos trabajando juntos en la obra familiar, tuve el gusto de trabajar con él, y realmente es un hombre que me gustaría tener, aunque sea el 10% de la fe que él tiene, y de la confianza en Dios. Al menos con un pequeño porcentaje, yo con eso me conformo, poquito. En agosto del año pasado, en una misa concelebrada con el padre Juan Pablo Catoglio y el obispo de Zárate, festejó y celebró lo que son sus primeros 50 años de sacerdocio. Ya pasó, ya ahora tiene 51, pero qué lindo es poder recoger lo que tanto ha sembrado, ¿no? Y allá por 1963 tuvo una experiencia muy importante y es la que hoy nos va a hablar. Allí conoció en Milwaukee al padre Kentenich. Por eso, con el corazón ardiente y con las manos aplaudiendo, podemos recibir al amigo y al padre Benjamín. Después de esta presentación, no sé qué voy a decir. Cuando escuchaba los cantos de los chicos en la misa, otra vez se me volvió a la conciencia de que el cristianismo es en primer lugar una vida. Nunca a una idea uno le va a estar cantando esas canciones. Nunca a una idea uno va a estar inmolando su vida. Nunca a una idea uno va a estar de cierta manera abandonando su patria, su familia y partir como misionero a los rincones del mundo. Por eso mismo entonces cuando escuchaba esos cantos también me recordé que el padre Kentenich cuántas veces insiste que el cristianismo es en primer lugar una intervención de Dios en nuestra propia vida. Es Dios que se acerca a nuestra propia vida. Es Dios que nos crea, que Dios que se acerca, Dios cercano. Y por eso cuando uno empieza a pensar las experiencias de vida con el padre Kentenich, uno empieza a darse cuenta que lo más maravilloso y lo más admirable en él era precisamente eso, que era el contacto con su vida, con una vida especial que él ofreció, que él se inmoló y que consagró su vida a esa realidad que él vivió. Pero yo no tenía esa misma idea cuando empecé a estudiar teología. Después me ofrecieron seguir estudiando, estuve 10 años estudiando, separado del padre Kentenich, y nunca había podido estar con él, nunca había podido de cierta manera conocerlo de cerca, leía todos sus escritos, me entusiasmó sus ideas, me entusiasmó su misión, y por eso que entré al seminario de los padres palotinos, y por eso que estuve todo el tiempo de la formación mía fue en el destierro del padre Kentenich, no lo veía nunca. Entonces me fue imaginando con todos los problemas que había tenido con la jerarquía de la iglesia,
con todos los problemas que él tuvo con la visitación apostólica y que a él tanto lo hizo sufrir, y él cómo se defendía. Entonces empezó a crecer en mí una convicción de que el padre Kentenich era un hombre inteligentísimo, muy inteligente, una cabeza inmensa y grande, una persona que iba a contestar a todas las preguntas que nosotros le hiciéramos. Entonces por eso cuando lo fui a visitar, llevaba un set de preguntas para hacerle, y que tenía que hacerle esas preguntas, más todavía teniendo yo una hermana mía, que es hermana Mariana, me aumentó la set de preguntas que tenía que hacerle al padre Kentenich. Venía todo armado para enfrentar justamente esa realidad, enfrentar al padre Kentenich en toda su riqueza intelectual, etc. Y yo le dije una vez al padre Kentenich eso, yo me lo imaginaba a usted bajito con la cabeza inmensa y grande. ¿Por qué? Porque un seguidor de él, el padre Menningen, que era como el representante de él en Alemania, era bajito y con la cabeza inmensa. Entonces, la suya tiene que ser la cabeza más grande todavía. Entonces, con esa idea, llegué, después de tanto tiempo de estudio, yo venía posesionado de estudio, una tesis doctoral que había hecho, todas esas cosas, venía con esa obsesión. Yo me voy a encontrar con un gran pensador, un hombre que dice cosas fundamentales para la época en que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Algunos ya han escuchado esta escena como lo conocía él, pero se la voy a repetir para que se den cuenta. Llego yo al aeropuerto de Milwaukee, donde él estaba desterrado. 14 años pasó ahí desterrado por sus ideas, según decían. Estuvo desterrado 14 años. Por sus ideas lo persiguieron también en Alemania y por eso partió al campo de concentración de Dachau, porque le descubrieron algunos escritos de él por sus ideas, y siempre yo seguía por sus ideas. ¿Cómo será revolucionario, novedoso de todo esto? Y para colmo, cuando lo mandaron al destierro, le dijeron, no, sus ideas son católicas, no tiene nada malo, pero su vida, su comportamiento, su manera de enfrentar la gente. Entonces, todavía yo seguía pensando que me iba a encontrar con un gran pensador. Bueno, pues bien, llego al aeropuerto de Milwaukee, aterrizo y me encuentro con 3 personas que yo conocía mucho. 2 de ellas ya están en el cielo y una todavía vive en Florencio Varela y en la hermana Úrsula. Entonces me ven a mí y salen corriendo. Yo no podía ver que ellas estuvieran en Milwaukee, que habían ido a confesarse con el padre Kentenich. Entonces, al final, al darse cuenta que yo las había reconocido y me había dado cuenta quiénes eran, se me acercan y me dicen, mire padre, y usted ya nos vio, pero quiero decirle algo, el padre Kentenich no lo espera a usted. ¿Cómo que no me espera? Si yo avisé que venía todo, pero el padre Kentenich no lo espera a usted. Bueno, muy bien, pues ya que está aquí, vaya, me dijeron. Bueno, yo tenía reservado mi pieza, todas las cosas en una casa del movimiento. Llegué donde el padre Kentenich, a esa casa, quiero decir, del movimiento. El padre Kentenich vivía en la casa de los padres palotinos. Yo llego a esa casa del movimiento. Habían varios cohermanos míos que estaban ahí, que significan sacerdotes, que también habíamos ido a ver al padre. Todos ellos estábamos ahí. Entonces me acerco a la casa y digo, yo no puedo no llamar al padre Kentenich para decirle llegué, por lo menos que sepa que yo llegué. Lo llamo por teléfono y le digo, mire padre, yo estoy aquí, le vengo a ver. Ah, sí, me dijo, me dijeron
que usted venía, por eso bienvenido, pero me dijeron al aeropuerto que usted no me esperaba. Entonces me dice, no, pero lo que pasa es que como yo estoy desterrado, yo no puedo convidar a personas acá, pero si quieren venir a verme, con todo gusto. Bueno, eso soy yo, lo quiero venir a ver y con todo gusto, porque todavía no lo conozco, quiero saber un poco más de usted. ¿Yo puedo ir a saludarlo ahora? Estamos a 2 cuadras. Ah, no, no me puede saludar. Uy, ¿por qué? No, porque usted ha hecho un viaje muy largo, figúrese cuántas horas de vuelo, de estar cansado. Primero un buen almuerzo y después una buena siesta y después vemos cuándo podemos hablar. Pero lo que pasa es que yo estoy nada más que 15 días aquí, vamos a tener un montón de tiempo, no se preocupe. Un buen almuerzo, una buena siesta y después me viene a ver. Pero ¿cuándo lo puedo ir a ver? No sé todavía, yo no puedo dar hora, no, pero no. Primero un buen almuerzo, una buena siesta. Por supuesto que el buen almuerzo lo acepté, pero la siesta ya no pude más. No voy a estar durmiendo siesta y estando al lado del Padre Quente, dije, entonces lo que hice fue a otro sacerdote que estaba muy amigo mío, que estaba en mi misma mesa, le dije, parece que vos tenés un encuentro con él hoy día, sí, a las 2 de la tarde. Muy bien, a las 3 me aparezco yo para saludarlo nada más que para saludarlo. Después tú puedes seguir conversando. No te preocupes, me dijo, yo ya he conversado bastante con él, no hay problema. Bueno, muy bien, entonces a esa hora exactamente yo me aparecí en el parque cementerio que donde él se paseaba en verano, porque esta fue en el verano en Estados Unidos, bajo la sombra de árboles muy añosos, muy lindo, porque era un parque cementerio ya cerrado. Ya no se enterraban más personas ahí, sino que era un parque cerrado. Entonces lo veo a lo lejos, veo al Padre Quentinich en persona, sentado con este sacerdote, conversando con él. Entonces yo digo, ay, qué bueno, me dirijo a saludarlo y voy pasando por el pasto hacia el Padre, y al Padre de lejos al verme también se puso de pie y vino hacia mí. Entonces en el camino dije yo, bueno, ¿cómo lo voy a saludar? Hace 10 años que estoy esperando este momento. Si le voy a saludar como un alemán, no resulta, me parece medio raro. El alemán, ¿cómo se saluda? Se da la mano, agacha la cabeza y dice Grüß Gott. Al Padre Quentinich no lo está saludando de esa manera, parece muy extraño cómo lo está saludando de esa manera. Darle un abrazo de latino tampoco corresponde. Un alemán, de repente que venga un sacerdote, me dé un abrazo, también medio raro. Entonces, ¿cómo lo saludo? ¿Cómo me acerco a él? Entonces, en la medida que nos íbamos acercando, él seguía con su paso firme y yo me empiezo a detener y no hay qué hacer. En ese momento, ¿cómo lo voy a saludar? Entonces, pero él me solucionó el problema. Estando frente a mí, cayó de rodillas ante mí y me dijo, bendíceme, Padre. ¿Pero por qué? Porque yo era sacerdote joven y ustedes saben, el sacerdote joven siempre bendice a la gente después de su ordenación y él no había recibido todavía mi bendición de sacerdote joven. Entonces me dijo, bendíceme, Padre. Yo, por supuesto, no sé lo que dije. Una bendición en latín larguísima que sabíamos, la dije en ese momento y después se puso de pie y comenzamos a pasearnos por el parque con otro sacerdote. Me preguntó tantas cosas de mi viaje, cómo estaba, pero una cosa con esa arrodillada de él que después no fue una vez nada más, sino que cada vez que yo quería salir de la casa,
donde después fui a vivir con él. Cada vez que yo quería salir, él se acercaba y me decía, yo le iba a pedir la bendición para salir, y se arrodillaba delante. Primero, yo te bendigo si tú me bendices. Entonces yo tenía que bendecirlo. Él se arrodillaba ya con sus 79 años y yo después pedía la bendición y él me bendecía. Hasta que al final ya traté de no pedirle más la bendición porque cada vez caía de rodillas cada vez que yo quería salir. Entonces, pero era como costumbre de él todo eso. Era una cosa que nacía en su corazón, ese respeto impresionante ante mi persona, yo siendo un hombre de 27 años, 26 años, y él 79 años, y con esa actitud de respeto ante ese sacerdote que se presenta ante mí y me pide la bendición. Entonces ahí se me empezó a achicar la cabeza al Padre Quente y empecé a darme cuenta que él en primer lugar era alguien que estaba a la escucha de ese paso de Dios en la propia vida y que él estaba siempre atento a cada cosa que ocurría, a cada persona que llegaba, y que cada persona que llegaba, cada realidad que él veía, siempre la recibía con los brazos abiertos, la recibía de corazón y era serio en recibir a las personas. Nunca alguien iba a decirle a él una cosa que para él no fuera importante. Él siempre escuchaba, escuchaba y escuchaba. Entonces por eso una vez me explicó que para él todo Schoenstatt, todo lo que él había hecho en su vida, lo había escuchado en el corazón de cada persona que se entregaba a él, cada persona que le daba confianza. Si alguien me da confianza, yo le entrego todo. Y siempre escucho esa palabra de Dios en su corazón que me ha entregado todo. Yo no puedo ocultar nada. Yo soy alguien que no puedo ocultar nada. Y si alguien me lo pregunta, ahí estoy yo, escuchando, dispuesto a ver qué lo que me quiere decir, qué mensaje me quiere transmitir. Y eso lo llevó a ciertos extremos que uno hoy día diría, pero qué barbaridad. En Milwaukee mismo llegó un señor que era disminuido mental y la familia lo quería desheredar. Entonces fue donde el Padre Quente y le dijo, mire, usted me dicen que usted es un sacerdote muy buena persona y que me podría ayudar. ¿Qué pasa? Sí, es que lo que pasa es esto, que yo quiero construir una estación de servicio para demostrarle al juez que soy capaz de hacer algo. Y así entonces me pueden dar la herencia de mi familia. Pero si no hago nada, el juez va a decir si realmente usted no es capaz, entonces no va a recibir ninguna herencia de su familia. Entonces, ¿qué quiere que haga yo?, le dice el padre. Bueno, ayúdeme a construir la estación de servicio. Y por varios meses estuvo los días sábado en la tarde, en vez de estar confesando, en vez de hacer otra cosa o conversando con alguien, fue a ayudarle a este señor a construir la estación de servicio. Bueno, es una estación de servicio, por supuesto el señor necesitaba ayuda porque no era tan inteligente tampoco, pero todos lo planificaron juntos e hicieron la estación de servicio. Al final termina, todos felices, van a bendecir la estación de servicio, el Padre Quente va a bendecir la estación de servicio, la bendice y muchas gracias, le dice él, le da la mano, se despiden y se va. Entonces le preguntamos, bueno, padre, usted le habló de Dios, le habló de Jesucristo, le habló de Schoenstatt, ¿va a hacer la alianza el Señor alguna vez con la Virgen?
No, me dijo, no me dijo nada de eso. Lo que él me pidió es que yo fuera a ayudarlo a hacer la estación de servicio. Y le hice la estación de servicio, eso es lo que él quería. Yo no voy nunca con doble intención ante una persona. Yo obedezco lo que él me quiere decir. Y punto. Él quería que le hiciera estación de servicio, necesitaba mi ayuda. Yo, como párroco de los alemanes, pude hacerlo y se acabó. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero como sacerdote, sí, él tuvo confianza conmigo porque era sacerdote y que yo lo podía ayudar y por eso lo ayudé. Y punto. O sea, esa actitud que él siempre tenía ante los otros, de estar respondiendo a la necesidad del otro, respondiendo a lo que el otro quería y si quería usarlo para hacer una estación de servicio, ahí estaba él presente y lo hacía. Esa actitud entonces fue mostrando que para él el cristianismo es en primer lugar una voz de Dios, un llamado, una vida que se va transmitiendo permanentemente. Es un encuentro con el Dios que actúa en nuestra propia vida y cada deseo, cada voluntad de alguien lo llevaba a él a tomar esa actitud. Bueno, ¿qué me quieres decir con esta necesidad? Si alguien requiere de mí, aquí estoy. Eso fue tan duro para él y se entregó tanto en toda su vida que nunca decía que no ante la entrega más difícil y más común y corriente de todos los días. Siempre estaba abierto. ¿Cuántas veces yo, bueno, ahora voy a contar algo, cuándo fue mi itinerario con él, para que sepan. Yo lo fui a ver después de ordenado a Milwaukee, Estados Unidos. Volví por segunda vez porque dije 15 días había sido muy poco. Me quedé 4 meses con él después, en todo el mes de verano, en pleno invierno, y con el justificativo que estaba aprendiendo yo inglés. Entonces, en la mesa viví con los padres ahí, que estaban junto al padre, me sentaba justo en la mitad de la mesa grande, la mitad izquierda hablaba inglés y la mitad derecha hablaba alemán. Entonces yo podía hablar con las dos partes y en la parte izquierda sacaba de vez en cuando algo que había aprendido yo en el colegio para que se dieran cuenta que yo también estaba aprendiendo inglés. Por eso me pude también entretenerme con ellos y ahí viví con él todo ese tiempo. Y después, al final, me habían nombrado a mí a un congreso que iba a hacer en la República Dominicana. Entonces, para volver a Chile, yo tenía que pasar por la República Dominicana y seguir a Chile después ya definitivamente. Y el padre Kentry me dijo, no va al congreso, váyase directamente a Chile. ¿Por qué? Porque usted es demasiado joven, tiene muy poca experiencia. Vaya a trabajar, la expresión concreta era, vaya a nadar. Y después, pero padre, si me dan la posibilidad de quedarme un mes más todavía porque tengo el congreso en la República Dominicana, vaya a nadar. Entonces yo me quedé con la boca abierta y dije, pero padre, ¿qué me van a decir en Chile cuando vuelva? Que no quise quedarme con el padre Kentry y que él me mandó a nadar. Vaya a nadar, me decía. Seguí derecho a Chile, no fui al famoso congreso porque había sido invitado por la Conferencia Episcopal Chilena, etcétera, de cualquier motivo no podía ir. Entonces, y los padres no me entendieron. Si el padre me mandó de vuelta, pero no puede ser que tú estés desperdiciando esta oportunidad. Sí, también le dije eso a él, pero me dijo, no se preocupe, padre, vamos a tener mucho tiempo para conversar. Ahora vaya a nadar. Y eso significó que después, cuando se fundó mi comunidad, se fundó el Seminario Internacional y el padre Kentry dijo, bueno, ahora va el padre Benjamín, va al Seminario Internacional porque ya tiene contacto con los estudiantes y por lo tanto él va a ser uno de los formadores. Entonces, al final
en un año después llegué de vuelta, me partí a Alemania, el padre Kentrich había vuelto a Alemania, había sido restituido en todos sus cargos por la iglesia, no le habían encontrado nada especial y se dedicó a fundar la comunidad. Entonces yo llego donde él y le digo, mire padre, con todo gusto, acepto el puesto que usted me ha dado, pero yo no tengo experiencia pastoral. Yo partí directamente del seminario y hasta he estado educando en otro seminario más en Brasil y ahora no tengo experiencia pastoral. ¿Y qué le voy a enseñar a todos esos estudiantes que están ahí? Y para colmo, muchos de esos estudiantes son mayores que yo. Entonces él me dijo, sí, es verdad, usted no está capacitado para ese puesto, es un puesto que le queda grande. Sí, entonces, ¿estamos de acuerdo entonces? Sí, por eso mismo vamos a hacer los dos el trabajo. Usted y yo, vamos a hacer los dos, vamos a tomar ese trabajo. Así que acepte nada más. Y así yo tenía derecho a ir todos los meses a hablar con el padre Kentrich durante 3 años. También lo convidé a que predicara retiro a los padres, a los estudiantes y todo donde yo estaba. Entonces me ayudó mucho, realmente. Él se metió mucho. Muchas preguntas que yo tenía las dilucidaba con él. Hasta él me daba sus opiniones, lo que él sentía. Pero una cosa interesante, me dijo, bueno, usted es el director espiritual de ese seminario. Muy bien. Entonces yo le mandaba a todos los seminaristas que hablaran con él. Y ustedes ven muchas fotografías de sacerdotes también argentinos, paraguayos que han pasado por acá con el padre Kentrich, porque yo los mandaba donde el padre Kentrich como estudiantes para que hablaran con él. Y él me decía, y ellos muy bien, decían muy bien, vamos donde el padre Kentrich a preguntarle estas cosas que usted no me responde. Iban donde el padre Kentrich y el padre Kentrich les decía, muy interesante lo que usted me dice, sabía bien la historia de cada uno, todo fantástico, pero ¿quién es su director espiritual? Es el padre Benjamín. Bueno, vuelva donde el padre Benjamín, él es el que tiene que solucionar esto, no yo. Y así me volvía todo el trabajo de vuelta, porque cada uno tenía una responsabilidad y yo tenía que solucionar las cosas. Las podía conversar con él, pero jamás él iba a pasar sobre mi autoridad. Yo tenía esa autoridad, jamás va a pasar sobre mi autoridad. ¿Entienden cómo era ese respeto ante un imberbe que estaba ahí, pero él había recibido el título, por lo tanto él no pasaba sobre mi autoridad? Y una vez me acusaron de que yo estaba haciendo algo que iba en contra de toda la tradición de Schoenstatt. Entonces me llama por teléfono y le dice a un padre que está, dígale a ese padre, refiriéndose a mí, que si quiere hacer otra cosa totalmente diferente de Schoenstatt o ir en contra de la tradición de Schoenstatt, que él tiene la plena libertad de hacerlo, que lo haga con toda libertad. Eso sí que no va a contar con mi apoyo nada más, pero hágalo, pruebe, hágalo. Entonces yo llamo de vuelta, tengo una discusión con él, le digo que esto no es así, asá, etc. Y al final me dice, no es una idea fija suya, sino que usted está convencido que el Espíritu Santo le está hablando a usted en esta línea, que usted está captando el paso de Dios en esta línea, está convencido de eso. Entonces me hizo pensar un rato, sí padre, estoy convencido. Entonces me dijo, yo lo apoyo entonces. Con todo lo que usted haga en esta línea, yo lo apoyo. Con todo gusto, hágalo. ¿Entienden cómo él quería, hasta qué punto era mi propio egoísmo o mi manera de pensar diferente? Porque sí nomás quería hacerlo y no tenía razones que realmente uno decía, Dios quiere esto. Entonces me examinó en eso y después entonces hágalo. Y yo lo apoyo. Entonces todo ese tipo de cosas, ustedes se dan cuenta, esa actitud que él tenía siempre de ir con el otro,
trabajando. Con el otro respetando sus funciones, respetando su persona, no pasando sobre ella, pero al mismo tiempo dando impulso de vida, nuevas ideas. Y siempre la manera de darla decía, mi experiencia es así, no sé cuál es la experiencia suya, quizás sea la contraria. Entonces, uno quedaba con la boca abierta, me preguntaba a mí cuál es mi experiencia, yo estaba recién comenzando, pero ¿cuál es su experiencia? ¿Usted piensa de esa manera? Entonces yo le decía, bueno, mi experiencia es muy limitada en esto, bueno, pero si usted quiere, hagamos lo que mi experiencia me ha dicho esto, usted es algo, pero usted tiene que tomar la decisión. No es usted, pero me está preguntando algo que usted tiene que tomar la decisión. No soy yo el que voy a tomar la decisión. ¿Entienden? Esa actitud de escucha, de respeto, de preocuparse especialmente para que el otro se desarrolle, para que el otro vaya adquiriendo su propia identidad y adquiriendo su propia fuerza interior, apoyado por él, pero nunca reemplazado por él. Nunca llegamos ante él, ante un problema, diciendo, diga o decide usted, padre. No, siempre tenemos que verlo en común. ¿Cuál es la voz de Dios? Pensemos esto, entre otros. Y eso, figúrense a un movimiento ya que en aquella época era internacional, con muchas comunidades, con muchas realidades, pero siempre respetando las autoridades, las personas, nunca pasando sobre ellas. Y eso fue también lo que motivó de cierta manera su destierro a Estados Unidos, fue ese respeto que tuvo ante la autoridad competente. Él podría haberla cambiado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa persona había recibido esa autoridad sin límite, entonces está dispuesto a aceptar esa autoridad sin límite. Esa actitud permanente de él es lo maravilloso de su manera de actuar y manera de sentir. Y pues mientras Dios no le mostraba claramente otra cosa, no daba otro paso, no pasaba sobre la autoridad de las personas. Eso es lo que uno experimentaba con él, que uno se sentía de cierta manera fortificado, se sentía importante, se sentía que la opinión de uno era tomada en cuenta, que aunque fuera muy inicial lo que uno estaba pensando, él quería que uno lo pensara hasta el final, siempre preocupado y exigente. Por supuesto que era exigente, era una persona que cuando él volvió a Schoenstatt, yo me bajaba del micro y sabía perfectamente si estaba él en Schoenstatt o no, al ver el paso de las personas schoenstattianas que estaban por ahí. Si eran pasos rápidos, el padre estaba. Si eran pasos más reposados, lentos, el padre había salido a visitar a algún obispo, a alguna persona. ¿Por qué? Porque la presencia de él daba una urgencia. Me acuerdo que llegaba a la casa de los padres, en el comedor había un teléfono. Entonces yo llegaba a almorzar con los padres, como venía de lejos, donde estaba el seminario, que daba como a 200 kilómetros de distancia. Así que cuando venía, hacía un viaje de 200 kilómetros. Para Alemania es mucho eso. Bueno, muy bien. Llegaba ahí, me sentaba en la mesa y decía, ay, el padre Kendrich está. Me doy cuenta, nadie hablaba nada importante, porque de repente iba a sonar el teléfono, el padre Kendrich que llamaba y preguntaba, ¿están todos ahí? Sí, estamos todos ahora. ¿Qué es lo que han pensado sobre esa pregunta que yo les hice antes de ayer? No, que no hemos tenido oportunidad de reunirnos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo no han tenido oportunidad? Han tenido 2 días y no se han reunido todavía para discutir este asunto que es tan importante. No, lo que pasa es que el superior, todo tipo de dificultades, de problemas, pero si le doy una pregunta es para que ustedes me la respondan, para que ustedes la piensen.
Yo no quiero que simplemente por la actividad que tengan no estén pensando permanentemente qué es lo que quiere Dios del desarrollo de la familia. No pueden estar así sentados, tranquilos, sino que es importante que si hay una pregunta hay que responderla. Ustedes no pueden actuar de esa manera. Bueno, perdón, etcétera. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Entonces tienen que inventar reuniones especiales a todos los que estaban en la casa para discutir esas cosas que el padre Kendrick presentaba. Era, siempre urgía, pregunta, ¿dónde vamos? ¿Por qué? Y nunca quería actuar solo. Siempre estaba permanentemente pidiendo la colaboración permanente. Él se sentía también ante Dios de esa manera urgido. Dios le ponía ciertas preguntas y él tenía que responderlas. Y por eso investigaba, preguntaba, miraba, reflexionaba hasta qué punto esto es algo de Dios o no de Dios, y tomaba sus decisiones pensando que realmente Dios lo quería. Pero nunca era una persona pasiva, una persona activa, siempre inquieto, siempre con nuevos planteamientos, pero tenía una idea, una orientación de vida clara. Él se sentía, de cierta manera, en las manos de María, instrumento de ella, no solamente un producto de ella, sino que instrumento de ella para una misión de la Iglesia en el mundo en que estamos viviendo. Y más que todo sufría él el mundo. No sufría tanto por la Iglesia, también mucho por la Iglesia, pero más el mundo. Y las grandes herejías, todos los grandes problemas que tenía el mundo actual, las situaciones para él eran urgencias, teníamos que dar una respuesta de fondo, de vida profunda a todas esas urgencias, a esas necesidades. No era simplemente una noticia, bueno, ha pasado tal cosa, tal presidente piensa tal cosa, o tal país ha tomado tal decisión. Para él eran siempre cosas que uno tenía que reflexionar y darle una respuesta donde en la vida, no una respuesta teórica, escribir un artículo sobre tal problema, sino que cómo en la familia de Schoenstatt vitalmente estamos dando solución a la pobreza, cómo estamos dando la situación social del mundo, cómo estamos dando a esta separación del Dios de la vida y el Dios de las ideas, cómo estamos dando respuesta para esto. Y siempre pensando desde el santuario tiene que nacer lentamente un nuevo mundo, una nueva respuesta a todas las situaciones que estamos viviendo. Entonces por eso no era nada indiferente ante él y todo era importante para él, y era tan importante que muchas veces a mí me retó por no observar algo que era tan importante y que yo lo dejaba pasar como algo secundario o le daba una respuesta superficial. No, eso es algo importante, la cual usted tiene que dar una respuesta de fondo, pensada, según el querer y la voluntad de Dios. Por eso entonces vemos lo que aparece en Schoenstatt tan fuerte, esa actitud de alianza. Y aquí me quiero detener un poquitito porque leyendo un escrito de Miguel Ángel le decía, mis manos las he consagrado a Dios para que Dios siga creando el mundo. Un artista, ¿no? Yo le he consagrado mis manos para que Él siga creando. ¿Qué significaba? Dios seguía actuando a través mío. Entonces, él decía, cada uno de nosotros, el padre Kentenich, es necesario su trabajo, su misión, su labor, por muy simple que sea, es necesaria para transmitirle a Dios, para transmitir a Dios al mundo, para ir recreando el mundo, para ir rehaciendo
ese mundo, ese hombre nuevo, esa nueva comunidad. Cada cosa de ustedes es importante. Su lenguaje es importante. Lo que usted hace es importante. No hay nada que sea indiferente simplemente. Usted es importante. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Y esas características de Él son tan marcadas que hace toda nuestra vida una vida de alianza. La alianza de amor con María no consiste en una simple consagración a María. Yo me consagro todo a ti. Ustedes se han dado cuenta en la oración de consagración a la Virgen, un padre de Schoenstatt le agregó algo a esa consagración que no estaba dentro de la tradición de la Iglesia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en pro de mi filial afecto, yo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, hasta ahí llega la tradición, guárdame y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Ese agregado es fundamental para la alianza. No solamente mi entrega a ti, sino que úsame como tu instrumento. Manifiéstate a través de mí. Lo que yo pueda hacer es para que tú te manifiestes al mundo. Toda mi actividad es importante para que te manifiestes al mundo. De esa misma oración el Papa Juan Pablo II sacó su lema, todo tuyo quiero ser. Eso es cierto, ese lema de él, yo quiero ser todo tuyo, pero porque tú me necesitas, Dios me necesita. Dios me necesita para manifestarte en mí al mundo. Entonces por eso él vivía con esa urgencia. Dios necesita mi respuesta, porque si no, no la va a dar nadie. Y ahí entonces comprendemos esa manera de ser de él, que siempre buscaba responder a las preguntas, siempre buscaba cuestionar, siempre buscaba dar pasos, decidirse, no simplemente estar descansando, sino que decidiendo cosas cuando le parecía que Dios estaba hablando claramente en su propia vida. Entonces por eso vemos la figura del Padre Kentrich, una figura que recibía y daba, recibía y daba, recibía y respondía, no solamente era una persona que decía, yo ahora estoy alimentándome y después algún día daré algo, sino que cada día es importante mi respuesta. De ahí entonces para él el capital de gracias, para él el propósito particular era tan importante, porque el propósito particular uno está dando respuesta todos los días a una exigencia de Dios, aunque sea el levantarme temprano, aunque sea saber responder bien o no usar malas palabras, pues siempre estoy dando una respuesta a Dios. No es indiferente toda mi vida. Él está forjando el mundo a través de mí, a través de mi compromiso social, a mi compromiso político, a través de mi testimonio en el lugar donde yo estoy, y nada es indiferente. Por eso él era un hombre que vivía respondiendo a la necesidad del mundo, pero en la vida, en la respuesta, donde uno estaba, y por eso cada uno de nosotros era importante. Esa sensación la transmitió siempre toda su vida y nos llenó de esa conciencia a nosotros, y de tal manera que él cuando murió fue una cosa tan impresionante, ¿no? Porque, ahora les puedo contar una experiencia concreta en esta línea. Él estaba los últimos días ahí en Schoenstatt, se le veía enfermo, cansado, y le costaba mucho hablar, pero no se daba cuenta, seguía hablando, transpiraba, mojaba la sotana, mojaba todo cuando daba sus conferencias, porque no podía respirar bien, pero no, él decía, yo no me doy cuenta, no se preocupe padre, yo no me doy cuenta, pero padre,
estoy tratando, a ver, les puedo contar algo jocoso de esa línea. No, usted, padre, le cuesta eso, y una hermana Mariana me dijo que usted con una faja podría ayudar al esternón para que no tuviera ese problema de bajar todo su vientre para abajo, y eso aquí tengo una doctora, y todo lo que eso significa, para que usted pueda hablarme. Mire, padre, yo no me doy cuenta, y yo me había conseguido una faja por una circunstancia sin querer, había llegado a mis manos una faja de seda preciosa. Entonces le dije, bueno, padre, aquí se la traigo. Y él me dijo, mire, padre, le agradezco por preocuparse de mi salud, pero usted sabe, esta faja no me va a caber, yo estoy cada vez más gordo, no me va a caber la faja, pero pruébela. Entonces yo me puse a probarle la faja encima de la sotana, se da cuenta, no me cruza, me decía él. Entonces, después al final me dijo, mire, padre, por usted preocuparse de mí, preocuparse de mi salud, se lo agradezco, le voy a regalar todo lo que yo tengo sobre la mesa, todo es suyo, llévese todo lo que tiene aquí. Entonces yo le dije, pero padre, hay tantas cosas que le han puesto acá, ¿cómo voy a llevar todo? Llévese todo, me dijo, llévese todo, ponga las manos así. Y me empezó a llenar de todos los regalos y cosas que tenía sobre la mesa para que yo me lo llevara. Muy bien, al final salgo del escritorio donde él estaba, y ¿quién estaba? Una hermana Mariana que me había regalado la corona de curso. Figúrense que la corona con que coronamos a la Mater aquí en el santuario me la regalara a mí, la tenían especialmente para él, que la bendijera. Pues bien, llévesela. Y una hermana Mariana, pero sí, la corona de nuestro curso. Entonces yo le digo, mire, el padre me la regaló. No, pero si no estaba para regalarla, sino que para que él la bendijera. Sí, pero perdón, hermana, pero me la regaló. Y así varias cosas. Al final tuve que empezar a regalar todo, ya que él me había regalado todo, yo tuve que devolver y regalar todo otra vez, también como él lo hacía, ¿no? Cada vez que alguien le regalaba algo, él lo regalaba. Pues bien, toda esa actitud propia de él, que se manifestaba permanentemente en esto, era lo que nos dejó muy marcados a nosotros. Entonces, cuando él estaba ya muy enfermo y en esas circunstancias, le dijimos, padre, usted tiene que irse, el médico dice que usted tiene que irse a un sanatorio porque así usted no puede seguir viviendo, ya su corazón no es capaz de expulsar todo el agua de su cuerpo, así que tiene que irse a un sanatorio. Ya teníamos el sanatorio, teníamos todo. Así, muy bien, muchas gracias por preocuparse de mí. Y siguió, hasta que una vez me dijo, mire, padre, la familia necesita un padre vivo y no un abuelo que tiene que preocuparse toda la familia de él. El padre siempre va a estar entregándose hasta el último día por la familia. Y no, el padre no tiene derecho a convertirse en un abuelito que todo el mundo se preocupe por su subsistencia. No, yo no me voy a ir al sanatorio y voy a morir de pie. Y se olvidó que iba a morir y siguió hablando como si no pasara nada. Ya había, el día antes de morir, había mandado a pedir los pasajes para venir a Latinoamérica y murió de un infarto, un paro cardíaco, celebrando misa. Después de celebrar la misa en la sacristía, cuando estaba sacándose los ornamentos. Y ahí fue enterrado. Ahí está enterrado hoy día en esa sacristía. Se inmoló personalmente. Y él tenía conciencia que le costaba, no era fácil. En Milwaukee, cuando una vez yo celebré la Navidad con él, después de todas las misas de la noche, estábamos tomando cafecito y yo le dije, quería sacarle una frase importante, porque la Navidad, yo con el Padre, fantástico. Entonces yo le decía, bueno, el próximo año usted va a estar en Schoenstatt, ¿no es cierto, Padre? Puede ser, decía, yo no sé.
Pero está claro que la familia de Schoenstatt necesita un padre no desterrado y que no muera en el destierro, pero ¿cuándo? No sé cuándo irá a ser. Bueno, no era una frase importante. Después se murió tal político alemán. Sí, me dijo, todos tenemos que morirnos. Tampoco frase muy para lápida, todos tenemos que morirnos. Entonces yo sacaba a toda costa, trataba de sacarle alguna frase importante. Entonces me dijo, pero una cosa le puedo decir, padre, una cosa es segura, que yo cuando quede libre parto a Schoenstatt y ahí voy a mi crucifixión. ¿Cómo? La familia de Schoenstatt me va a crucificar. Yo estaría mucho más tranquilo aquí en Milwaukee. Tengo tiempo para todo, para escribir, para pensar. Voy a Schoenstatt a morir, porque hay tantas cosas que hacer. 14 años de destierro, figúrese lo que eso ha significado. Todas las dificultades que hay. Yo tengo que llegar allá y la familia de Schoenstatt me va a crucificar. Y eso cuando yo lo encontré en Schoenstatt, me decía, ¿se acuerda, padre, lo que le decía? Ahí viene una asesina. Y ahí entraba una hermana Mariana trayéndole una cosa. Ahí viene un asesino, me decía. Ahí entraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el tiempo pidiéndole cositas, todo el mundo queriendo conversar con él. Y un padre decía, claro, cada vez que uno salía de hablar con el padre, decía, bueno, ahora ya no más. Pues yo había sido el último, pero ahora ya no más. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo. Y nadie lo cuidaba. Uno decía, si no va a hablar conmigo, va a estar hablando con otra persona, así que estamos en la misma. Y así vivió y murió agotado, sin duda. Tenía momentos de silencio antes de la misa, después de la misa un momento, y todo el tiempo requerido. ¿Y por qué? Porque se entregó hasta el final conscientemente cómo iba a morir y quién lo iba a matar. ¿Entiende? Así de signo. Porque él no podía no entregarse, no podía no sacrificarse. Me obligaba a mí a hacer vacaciones, él no hacía vacaciones, porque estaba a punto de morir. Dije, ¿qué voy a estar haciendo vacaciones ahora en este momento? No, renunció a todo privilegio especial y así estuvo a punto de morir antes, también un choque que saliendo de Schoenstatt, su auto, el chofer se metió contra el tráfico, llegó otro auto, lo embistió justo en la puerta de él y él salió despedido, que rompió el cinturón de seguridad y estuvo tirado en la calle. A mí me tocó justamente en ese momento sin poder respirar un buen rato y después pudo volver a respirar y como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente estaba en lo mismo y me contaba, mira, tuve la experiencia de que no podía respirar. Qué impresionante, me decía. No podía respirar hasta que después ya pude otra vez respirar. Qué alivio más grande, qué alivio uno sentía con eso. Todas estas cosas me las contaba así como si un cuento no fuera nada importante, porque al día siguiente estaba haciendo exactamente lo mismo después de ese choque que había casi terminado con su vida. Así vivía él, permanentemente, entregando, llamando, preocupado. Entonces, por eso, cuando uno ve su vida y ve su realidad, no hay duda que fue tomado por una gran misión, fue tomado por una respuesta a Dios y él trataba permanentemente de dar respuesta a ese Dios. Y ese Dios era María que actuaba en su corazón. Ella lo iba formando y cada vez que yo conversaba con él sobre algún problema, me decía, vamos a ver lo que ella quiere. Nunca me decía, vamos a ver lo que él quiere, sino que lo que ella quiere. Porque ella está formando su familia, ella me está formando a mí, ella me está pidiendo esa respuesta. Vamos a ver lo que ella
quiere. Así vivió toda su vida y vivió de tal manera que un hombre enfermo, con un pulmón menos, con campo de concentración, con una bronquitis permanente que tenía cuando hablaba, se tosía mucho y murió hasta los 82 años. Entonces uno dice se conservó porque simplemente Dios quería conservarlo hasta esa edad. Bueno, más o menos con esto ya les cuento algo de mi experiencia con el Padre. Espero que les ayude a ustedes también para esa respuesta permanente que uno tiene que estar dándole a lo que Dios quiere de uno, y que todo lo que uno hace a los ojos de Dios es importante. No hay personas de primera, segunda o tercera categoría. Todo ante Dios es importante porque Él quiere seguir en alianza con nosotros. María quiere seguir en alianza con nosotros, restituyendo, haciendo ese mundo nuevo que le ha encomendado Jesús a su iglesia. Gracias.